trinchera yo te escribo, entre la miseria y entre frío. Desde la trinchera. Sí, desde la trinchera yo siempre me imagino a la gente que sirve en las Fuerzas Armadas, en los militares, siempre me los imagino desde la trinchera, en el campo de defensa o de batalla, me los imagino entrenando desde la trinchera. Y hoy tengo dos amigos entrañables porque somos latinos, porque este espacio he creado como un espacio donde queremos que nos conozcamos y donde podamos contar esas historias que muchas veces no sabemos. Hoy tenemos a Dali Rivera. Dali, bienvenida. Tú estás en Maryland y Pedro Lugo, que está en North Carolina. Pedro, Dali, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias por tenernos. Bueno, pues a ver, vamos a contarle un poco a la gente quién es cada uno de ustedes, porque esta conversación desde la trinchera, como la he denominado yo, que como ustedes han tenido el honor de poder participar, de poder unirse a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas Americanas y uno muchas veces, yo soy inmigrante, vamos a conocer un poco de ustedes, pero yo como inmigrante uno siempre se imagina cómo sería la vida en el Army, ¿no? Lo que llamamos en Estados Unidos el Army. No sé si empezamos primero, muy interesante tener a una mujer y a un hombre. Dali, si nos puedes comentar un poco de quién eres tú como latina y cómo empezó tu aventura y en qué momento decidiste unirte al Army. Muchas gracias. Sí, soy de Nicaragua y llegué a los Estados Unidos a los 7 años y soy también la mayor de 6 y a la edad de 14 mi papá nos dejó. Así que yo ya sabía de que mi mamá no iba a tener dinero para el colegio, la universidad, así que yo para quitarle esa responsabilidad para que ella no se sintiera mal y también porque mi autoestima bajó muchísimo por lo que sucedió con mi papá y mi mamá y muchas cosas que sucedieron. Yo no pensé de que tenía la inteligencia para la universidad y tenía esa mentalidad de que, ok, I'm gonna trick everybody. Voy a engañar a todo el mundo. A todo el mundo, voy a engañarlos y voy a parecer que soy muy inteligente. Sí, y dije, no quiero verme como un loser, así que me voy a meter en el Army, porque, come on, what? Claro, además era una mujer en el Army. Pero no quise hacer las cosas tradicionales que las mujeres hacen, como un trabajo de administración, cosas así. Yo decidí ser mecánica. A mí me encantaba desbaratar las cosas. Yo agarraba la tostadora de mi mamá, la aspiradora, el microondas y todo eso. Llegaba ella un día, recuerdo de que llegó a la casa y estaba todo lo de adentro del carro, estaba afuera en el patio y casi se murió de un infarto. Y me dijo, dale, ¿qué estás haciendo? Digo, well, yo quería lavar la carpeta de adentro, así que saqué los sillones, todo. Y tenía la carpeta ahí mojada, bien enjabonada, con un cepillo. Y después... Me encanta esa mezcla latina que tú eres, de latina, inmigrante, nicaragüense. Ustedes pueden escuchar esa mezcla de español-inglés. La carpeta que decimos, ¿sería la alfombra o el tapete en nuestros países? Ya, carpeta, alfombra, no sé todavía cuál es la palabra apropiada, pero entienden, así de que eso claro fue lo que me dio la confianza en eso, de que ya sí puedo desbaratar todas estas cosas y volver a ponerlas, together, sí. Y sirven todavía. ¿Por qué no puedo hacer eso con un tanque? Así que vámonos. Pero yo creo que era que tú estabas sacando la guerrera que había dentro. Ajá, y no me daba cuenta entonces. Así de que sí, me metí al Army, dije 3 años, mecánica, va a ser una aventura. Originalmente quería hacer lenguas porque yo tengo un amor para los lenguajes, pero... Sí, se nota, no entiendo. Sí, y así, de 3 años a 10, porque fue lo más bonito que he hecho en mi vida, especialmente ayudándole a mis soldados. Y una cosa de que tengo tanto orgullo fue de que fui un drill sergeant, no sé cómo se dice drill sergeant. Sí,
Y eso fue lo que me abrió los ojos como a otra parte del ejército, de cómo vienen tantos jóvenes de tantos lados del mundo de los Estados Unidos. Así es, no Con solamente circun- latinos, Sí. americanos, asiáticos, porque hay también que hablar de las minorías dentro del Army. Oh, Pero sí. exacto. Y eso fue interesante de que mucha gente me miraba como, wow, eres latina, mira, ¿me puedes ayudar? Y yo, pues claro, porque a mí, yo suerteramente, un chief me ayudó, Chief Jimmy Chávez. Yo no sé dónde está este hombre en el mundo, pero Sí. él me cambió la vida porque siempre me decía, mira, no seas tonta, en vez de estar gastando tu dinero en esas rims para tu carro que se vea todo shiny, lujoso, tenés que invertir en ti misma, comprar una casa. Y yo decía, pero ¿cómo si nos mueven cada 2 años? Y él me dice, no, esto es lo que vos vas a hacer, vas a rentarla, vas a hacer esto y esto. Y le escuché y también hacía lo mismo él con mi carrera, me decía, porque me casé con mi esposo a los 20 años, yo tenía 20 años, lo conocí en el sur de Corea, en mi primera estación. Ah, qué Y bonito. sí, él es de La Guatemala. vida te cambió, el Army, espérame ahí porque es que el Army vamos a ir poco a poco descubriendo cómo empezaste, pero ya veo que la vida te cambió por muchas cosas, pero Oh, antes de sí. pasar a Pedro, porque yo quiero ir poco a poco a que me cuenten esa aventura, tu mamá, antes de cambiar a Pedro y conocer pues la historia de Pedro, ¿qué dijo tu mamá cuando tú le dijiste voy a ir al Army? Porque es que además mamá latina y Sí, viene de Nicaragua, de una sí. situación donde muchas familias en Nicaragua escaparon de precisamente quería dejar todo lo que fuera armas. ¿Qué te dijo tu mamá? Sí, pues fíjate de que ella no es, digamos, una mamá latina tradicional, de esas mamás de que quieren mantener a los hijos en la casa. Ella, por las circunstancias de ella misma, yo creo que aprendió de que era mejor de que nosotros fuéramos a hacer algo en la vida. Así de que sí, la tuve que convencer para que me dejara porque tenía 16 o 17 años, el Delayed Entry Program, que uno se... El programa inicial, claro, el más básico, el nivel. Sí, pero ya que entré estaba tan orgullosa y sí, fue algo maravilloso. Ok, no solamente tu mamá, a mí, yo como latino me siento muy orgulloso de escuchar historias como la tuya y más siendo mujer. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Pedro Lugo, cuéntanos un poco de ti. Vámonos de Nicaragua a Puerto Rico. ¿Y dónde? Cuéntanos un poco de tu background. Mi background, nací en Puerto Rico, pero nos mudamos a Springfield, Massachusetts. Vivimos en Massachusetts por buen tiempo. Iba y veníamos muchas veces, como todos los puertorriqueños, a veces viajamos mucho, de atrás adelante, pero en Puerto Rico me crecí en el pueblito de San Germán, que se conoce también como el pueblo de las Lomas. Y una de las iglesias más viejas en el hemisferio de se llama el Portacueli y está en el pueblito de San Germán. Portacueli, las puertas al cielo se llama la iglesia y está todavía ahí, la han renovado, bien bonito ahora todo. Bonito. ¿Te queda familia en Puerto Rico? Me queda familia. ¿Sí? Me quedan familia, pero mi mamá vive aquí, la tengo acá en Carolina del Norte conmigo. Mi papá murió hace 10 años y ella la hemos movido para acá. Mi hermano vive en Texas ahora y tengo otro medio hermano que vive en Puerto Rico. Entiendo. Pedro, igual como Dali, ¿en qué momento consideraste el Army, las Fuerzas Armadas, como una opción para ti? Como Dali, también a veces yo creo que una de las cosas que el hispano busca es, bueno, voy a ir a colegio y me habían aceptado en colegio, ya tenía 2 aceptaciones para diferentes colegios, pero el problema más grande que nosotros tenemos es el dinero. Y a veces tampoco nos explican, sí, puedes hacerlo sin dinero, puedes ir al colegio y te pueden hacer diferentes cosas y esto es lo que necesitas. No, a veces nos explican. Y yo me gradué en el 84, me estaba graduando de escuela superior y nadie nos estaba explicando mucho de grants. ¿Qué opciones tenías? Las opciones para ir al colegio, pues mi mejor opción ahora mismo es ir al ejército. Pero ¿hubo inspiración de alguien? ¿Encontraste que alguien en tu familia? ¿Tú eres el primero en la familia en entrar a las Fuerzas Armadas? Yo en mi familia soy el primero.
Mi papá entró a las Fuerzas Armadas cuando era joven, pero no terminó básico. Y algo le sucedió, se lastimó, pues salió y yo fui el primero que entré. Y me gustó la idea, a mí el ejército siempre me gustaba la idea, viendo las películas, John Wayne y todas esas películas de ejército, siempre me encantaba el uniforme, las cosas que hacían, pero también para mí era más una opción, no era porque alguien me estaba dando motivación, era mi opción para sobrevivir. Ok, entendiste que fuera de eso, porque yo sé, tengo amigos latinos cuyos hijos han tomado esa ruta, pero algunos han dicho, es que, además porque así los venden también el programa, donde mira, puedes ir a la universidad, te damos dinero, fuera de eso, hay unos beneficios y eso vamos a hablar. Pero antes de eso, de continuar con nuestra historia de Dali tuya, te puedo preguntar, tu familia, tu mamá, tu papá, ¿hubo alguna resistencia a que tú te unieras a las Fuerzas Armadas, al Army? No, ninguna. Yo era, como estaba grabando jovencitito, yo me tuvieron que firmar los papeles. Yo no había cumplido 17 años cuando me gradué, pues ellos tenían que firmarme. Mi papá estaba muy orgulloso, mi mamá era la que estaba un poco preocupada, que si te vas, que si esto, que si aquello, pero algo, claro. También me decían, no, bueno, tú haz tu decisión, que si esta es la que tú quieres hacer, pues ve con ella, haz lo mejor que puedas hacer. Y para mí eso siempre fue lo más importante, que ellos me daban ese support, me ayudaban, no me aguantaron, me dejaron salir con eso. Yo creo que era una buena idea para mí, especialmente yo siempre fui independiente y eso me daba una independencia personal mucho más grande. Claro que sí. Ahora estoy, como uno dice, I'm on my own y tengo que hacer mi vida. Independiente y haciendo ya desde muy temprano tu propia vida. Vamos, porque yo a los dos les he escuchado, voy con Dali. A ver, Dali, si ustedes dos, ya no solamente porque esta es una manera, estamos aquí celebrando y honrando sobre todo, recordando a la gente que ha estado en el Army, pero quisiera entender para muchas personas que no entendemos el proceso, les escuché a ustedes dos. Dali, yo escuché igual que Pedro que ustedes hablaban de un nivel inicial, de un nivel básico. Cuéntanos, Dali, un poco, tanto para mí, que desconozco, tengo amigos cuyos hijos lo están haciendo, pero muchas veces nos puedes explicar en qué consiste, cuál es el proceso. ¿Entran a un nivel básico? ¿En qué consiste, Dali? Pues yo no sabía de que habían diferentes rutas, digamos, de la carrera de la gente. Yo conocí a un recruiter y le dije que tenía interés, me explicó todas las opciones de trabajo y aunque me dijo de que había muchos trabajos, hasta mucho más, ya cuando tenía como 3, 4 años en el Army, me di cuenta de que realmente todos los trabajos de que existen en el mundo civil están en el Army, están en todos los ejércitos, como bomberos, la gente que pinta carros, todo. Todo. Hasta la parte tecnológica. Oh, sí, es decir, el que quiere ser ingeniero también. Es decir, dentro del Army es un mundo y es un universo donde está desde el cocinero hasta la secretaria, hasta el nivel profesional más alto. Sí, se empieza por el nivel básico, ¿por qué? Porque simplemente no se tiene estudios universitarios y todos deben pasar por un nivel básico. No, lo que me di cuenta es de que si yo hubiera estado en un ROTC program de la high school o en la universidad o en una community college, hubiera ido la ruta de los officers, los oficiales, de que normalmente le pagan un poco más al empezar en el ejército porque tienen esa educación. Yo fui la ruta de los enlisted porque no vamos al colegio primero. Aunque en el Army, y Pedro creo que puede agree conmigo, de que los enlisted somos el backbone del Army. Hacemos el trabajo y nos da mucho orgullo eso. Los oficiales son los que están detrás del escritorio, hacen las decisiones, hacen todos los contratos y cosas así. Así que yo no sabía nada de eso, así que solo como el recruiter, él sabía el proceso y como me vio a mí
solo la high school, solo quería irme a hacer algo, una aventura. Me dijo, ok, aquí está. Y entonces uno toma el ASVAB. Es un examen de que lo ofrecían en las escuelas. Ahora yo sé de que muchas escuelas lo han excluido porque como que gente se enojó de que estaban siempre el Army targeting a los latinos. Okay. Y actualmente los latinos se meten en el Army a rates, a porcentajes mucho más altísimos de cualquier otra raza. Y entre los latinos, las mujeres, las latinas, se meten muchas más ellas al Army que los hombres, pero porque nuestra cultura demanda de que creamos niños y todo eso, los hombres son los que tienen más rates o porcentaje de retiro. Y sé eso porque en mi educación de maestría estudié eso y escribí muchos papeles acerca de eso. Claro. Pero continuando con el proceso, uno toma el examen dependiendo de ¿Cómo es un examen? ¿Es un examen de aptitud, de que estés bien físicamente, o es un examen de conocimientos como cuando uno va a la universidad? ¿En qué consiste eso que tú dices prueba o examen? Sí, es de aptitud, ¿verdad, Pedro? Hay como 5 secciones. Aptitud, conocimiento, matemáticas y diferentes cosas. Como puedes ver, es también objetivo, te hacen diferentes exámenes, que mirar de diferentes, can you see in 3D? Que puedes ver en 3D, que si puedes entender el lenguaje, puedes... encopa muchas cosas en ese examen que al final te dan un puntuaje. El puntuaje que tú quieres llegar, por lo menos no menos de 90 y sobre 100, 115, 120 es excepcional, que es lo que quieres entrar y es donde los más trabajos se te ofrecen. Una pregunta, ¿hay algún tipo de test psicológico? Porque yo pienso que para estar enlistado en las Fuerzas Armadas, en el Army, yo pienso que tiene que haber una estructura tanto mental como emocional. Les pregunto, ¿hay un examen de selección a nivel de psicológico? ¿Psicológico? Yo sepa, no. Tú Dali, para inicialmente... ¿cómo se llama? La fuerza en general, no. No les importa. No, pero sí, entonces te hacen psicológicamente, te hacen test if you go to Ranger School o Baja Special Forces, o si también si eres aviator o algunos MOS después de cierto punto, como el infantero que lleva those combat arms, a cierto punto le dan eso, pero en general, no. Cuando entras, no al principio. Porque... Okay. Ya me imagino, voy a compartir ahora luego una experiencia de una amiga que quiero mucho y cuyo hijo en este momento está en ese proceso. Supongo que como ustedes entró al nivel básico. Dali y Pedro, el nivel básico es que es fuerte, igual como cuando uno ingresa a la universidad, digamos que los primeros 6 meses, hay mucha gente que es como un filtro. En los primeros 6 meses, ahora mi amiga está pasando por esto, que habla con su hijo, hay unos que mentalmente o emocionalmente no soportan el estar lejos de casa, porque es una prueba de adultez, de yo soy un hombre o yo soy ya toda una mujer, como lo dice Dali. ¿Es así? ¿En los primeros 6 meses es un filtro? Dali, yo digo que 6 meses, las primeras 2 semanas. Es intenso. No todos los 6 meses. Sí, es intenso, pero sí dura a largo plazo, ¿verdad? Sí. Pero después de que, voy a regresar a tu pregunta de lo de los psicólogos, porque estoy recordando de que después del examen, uno ya, dependiendo de cuánto saca en el examen, le dicen, estos son los trabajos de que calificas. Y yo no sabía en ese entonces de que los que me ofrecieron como 5 y porque no hice muy bien. Y no sabía de que podría haber regresado la próxima semana para ver qué otros trabajos habían abierto, porque todos los días thousands se salen del Army. Así de que eso abre esas posiciones. Y cuando ya uno selecciona su posición de que lo que va a hacer, entonces le dan el examen físico a las mujeres
les dan el GYN físico y para mí fue horrible porque nunca había tenido uno y quiero mencionar esto porque en nuestra cultura Sí. no llevamos a las muchachas a los exámenes femeninos así hasta que uno tiene que hacerlo y normalmente eso sucede cuando están embarazadas o si tienen algún problema, dolor, algo así. Así que yo a la edad tenía que los 17, 18 años, fue la primera vez de que fui. Habías ido al médico, a un check-up, a un chequeo médico y que... No, el normal sí, pero el GYN, el de female, ajá, sí. Así que fue un shock. Así que quiero compartir eso en caso de que alguien está viendo esto, que se preparen porque eso sí sucede. Y yo sé que los hombres también los revisan, ustedes, you have your things, pero sí hubo un doctor que me preguntó ciertas preguntas, pero fueron cortitas, digo, como unas 5 questions específicas para determinar si estaba bien de la mente para seguir. Y hay un questionnaire, unas preguntas donde dice, ha sufrido de esquizofrenia, tiene uno depresión, cosas así, pero eso no es suficiente, digo yo, para ver si alguien realmente tiene algo, porque a los años después, cuando yo fui una drill sergeant, yo tuve soldados que estaban entrenando y que era bien obvio que durante momentos de estrés, sí. Oh my gosh, estaban destruidos y también su comportamiento afectaba a toda la compañía. Okay. Pero regreso a tu pregunta porque ya me desvié. A ver, ¿qué fue? Ya se me olvidó. No, de cómo fueron, porque Pedro, ¿cuáles son tus recuerdos de filtro? Porque es que yo decía 6 meses y Pedro está diciendo, no, Carlos, 6 meses, las primeras semanas. Y mi amiga me compartió, cenamos hace un par de días, y ella me cuenta que tienen un grupo como en Facebook. Claro, año 2021, su hijo está en una base en Georgia y me cuenta ella que las madres de los hijos que están en el Army, de hombres, de chicos y chicas, pues ahí ponen mensajes y ella misma le cuenta a su hijo porque tienen derecho a una llamada una vez a la semana. Ya. Y entonces, es cortita, como 5 minutos. Exacto. Y mi amiga no contesta ella no se le puede llamar el domingo, dice, no me llamen, yo solamente espero el teléfono así, lo miro hasta, no descansa hasta hablar con su hijo. Pedro, ¿qué recuerdos tienes tú cuando esos primeros días? Eso me acuerdo, mi mamá me hacía lo mismo. No me llamen, que tengo el teléfono, no llamen, que estoy esperando que llamen. Los primeros días fue todo el mundo que va al ejército, eso es lo más que se acuerda, esas semanas, esos meses en básico, esos primeros días cuando llegas al MEP Station y te salen y te recogen de MEP Station y te llevan a la primera vez a básico y te ponen en esta línea, coge la bolsa, baja la bolsa, coge la bolsa, sube aquí y tú no sabes lo que está pasando a las 4:30 de la mañana, te están gritando, todo el mundo está en tu casa, eso era... Con personas que nunca habías estado por primera vez lejos de tu familia. No, yo había estado lejos de mi familia. Eso no me molestó o no me afectó estar lejos de mi familia. Algo que siempre he sido es adaptable. Yo le digo, tú me puedes poner en Alaska y yo me regreso. Tú me puedes dejar en cualquier. Pero Pedro, sí ves que sí se necesita una actitud, sí se necesita una mentalidad. Para poder estar, así sea mentalmente preparado para ese tipo de training, de entrenamiento. Y esa es la mentalidad que yo fui con el ejército. Yo iba a completar lo que tenía que hacer porque para mí no tenía en ese momento otra solución. This is it. No tengo otra opción. Esta es la opción que tengo. This is the way I'm going. Y nada me vaya. There's no way you're gonna. No hay ninguna manera que me vas a sacar de esta opción. Me vas a cambiar el camino que he tomado. Entiendo. Pero Dali, ¿en algún momento consideraste, Dali, en esas primeras semanas, consideraste tú como mujer renunciar y decir, yo me regreso a mi casa? No, realmente no. Me sorprendía ver a tanta gente llorando, pero lloraban como que si se había muerto alguien. Fue bien sorprendente y recuerdo también de que
algunas personas, como uno cuando se mete no hay salida, uno tiene que cumplir su obligación. Y habían unos muchachos y muchachas de que se tiraban del segundo piso para quebrarse el brazo o algo pensando de que así sí los mandaban a su casa, pero no, el No, Army no hace eso, tampoco. el Army... El compromiso de esas primeras semanas es por cuánto tiempo. ¿Hay un compromiso? ¿En algún momento uno puede decidir, yo me regreso a mi casa? No, no, en MEPS es el único lugar. MEPS es la estación donde procesan tus últimos papeleos antes de mandarte en avión a donde sea a entrenar. Así de que ahí hicieron jurar 2 veces. La primera vez recuerdo que decían, si ustedes ahorita tienen remordimiento, suban la mano ahorita y claro, le dan esa mirada como, a ver quién va a ser. Así de que La presión. Sí. La presión. Wow. Pero lo hacen una vez y después como a unas cuantas horas lo hacen otra vez porque saben de que es una cosa bien seria, porque no importa qué te suceda. Tú, si dijiste de que vas a hacer 5 años, 3 años, 2 años, los tienes que cumplir, porque del momento de que un recruiter te da la mano, sí, se presenta a ti al graduarte de Basic Training, para cada persona, el Departamento de Defense, ellos invierten casi $150,000 por soldado, por persona. Así que no van a dejar a alguien fácilmente irse porque, no me gusta. No me gusta cómo me habló el drill sergeant. I miss my mom. Claro. Sí. Claro. Pedro, ¿en qué momento ya ustedes dos sienten, en qué momento, Pedro, tú sientes de que ya pasó el primer ciclo, el básico, y cuál es el siguiente proceso? Ya, de decir, ya, después del básico, ¿qué proceso viene? Después del básico, ahora lo cambiaron. Cuando yo estaba, era AIT Advanced Training. Individual Training. Individual Training, que es que donde vas a las escuelas, que a la escuela que tú vayas a ir, que esa es el segundo etapa que sigue. Y con todo eso no cambia, todavía estás nervioso, todavía estás aprendiendo. Yo tuve el mío fue un poco más diferente. A ver. Porque vinieron y lo reclutaron para el equipo de boxeo. En básico, cuando llegamos al AIT, al Advanced Training, nos reclutaron a mí, yo boxeé un poco. Pero porque te vieron aptitudes para el boxeo. No, abrieron quién quería hacer, quién le gustaba. Entonces, yo había boxeado y habían otro más. Había un muchacho conmigo que él había estado, que era puertorriqueño también, él había estado en los Juegos Panamericanos del 82 y estaba conmigo en básico. Era atleta. Era atleta, pues nos reclutaron, nos pusieron a boxear, nos salimos de básico. Yo trabajaba, yo me levantaba mucho más temprano que todo el mundo. Si se levantaban a las 4, ya a las 4 ya yo estaba despierto, ir a training con el equipo de boxeo, regresaba, daba unas horas con mis clases y aprendía lo que tenía que aprender y regresaba a trenear y no llegaba otra vez con mi grupo, con mi platoon, a eso de las 8. El pelotón del platoon, sí. El pelotón, no regresaba hasta las 8 o 9 de la noche, que terminaba yo a dormir un par de horas y levantarme otra vez y seguir. Y eso era, pues fue un poco diferente. Mi experiencia en ese momento fue diferente y no me molestaban. Los drill sergeants no nos molestaban a nosotros. Entiendo. Dali, ¿en qué momento ya pasas? Porque además creo que de ambos fueron como 10 años en el Army, ¿no? No sé, Dali, tú fuiste como 10 años. ¿10 años es porque es eso lo que firmaron o porque ustedes lo fueron extendiendo? O desde el principio, si yo digo 10 años, son 10 años. O eso es algo que se va, cada cierto tiempo le vuelven a preguntar. Sí, inicialmente fueron 3 para mí, pero sí, yo extendí mi contrato y ahora yo he notado de que antes los mínimos eran 2 años. Cuando yo en el 97 me entré al Army, el mínimo era 3. Y ahora estoy notando de que muchísimos trabajos es mínimo de 5.
Y eso, la razón por eso es porque el entrenamiento de la especialidad de que uno va a hacer ha crecido, es más intenso, es mejor. Y eso es lo bonito de que cuando uno se mete al ejército, a veces sale con certificaciones, así de que si hay personas de que no tienen el dinero para ir a la universidad o para una trade school, puede meterse al Army, puede ir a esos colegios, hacer su tiempo y sale con experiencia, dinero y pues experiencia de vida también. Y eso es lo que le digo a muchos muchachos de que se quieren meter, dice, oh, quiero ir al infantry. Ok, ¿por qué el infantry? Porque mucha gente del infantry tiene unos talentos tan buenos, pero es tan difícil para el cuerpo de uno de que después uno tiene que lidiar con eso. Y aunque sí le dan beneficios a uno si uno aplica para que le cuiden su salud, a veces no es la mejor calidad. Y también, aunque digamos sea la mejor calidad, es tu cuerpo. Así de que hace algo de que pensás de que vas a querer hacer después de que te salgas del Army. Y eso fue un error que yo hice. Yo me metí al Army to have fun porque quería ser mecánica. Me divertí componiendo los M1s y los bridge layers de los Marines, muchas cosas. Pero fue trabajo difícil. Y cuando al tercer año, porque ese trabajo era de tanta demanda y no habían suficientes mecánicos en el Army, yo estaba cansadísima. Yo quería otro trabajo. Y cuando uno hace rango, cuando se hace un sargento o más alto, ahí lo apartan más de el trabajo laboral y es más ejecutivo, más liderismo y todo eso. Así de que eso me ayudó a aguantar las tantas horas, pero todavía trabajé muchas horas porque mis soldados, ellos eran lo que ahora hacían el trabajo. Yo dirigía todo eso. Así de que hay que preguntar a los que están en el Army, hey, yo quiero hacer este trabajo, ¿cómo es la vida de esa persona? Claro. Porque si yo hubiera sabido de que no iba a tener muchos weekends, porque teníamos que preparar, libre, sí. Oye, especialmente cuando 9/11 empezó, estuve en Fort Hood y tuve que ayudar a todo el First Cav Division para que ellos fueran a pelear la guerra. Y eran intenso. Sí, bien intenso, no era de 8 a 5 o algo así, era 12 horas trabajando, 8 horas dormir, 12 horas otra vez trabajando y a veces era aún más corta el tiempo de que descansábamos. Entiendo. Pedro, ¿en qué momento una de las cosas que también solemos pensar, no solamente que tiene beneficios, también sabemos que no es fácil, pero Pedro, ¿en qué momento, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, una cosa es el entrenamiento y otra cosa cuando los mandan a bases fuera del territorio estadounidense? Pedro, ¿a qué lugar te mandaron? Yo, después que terminé todo mi entrenamiento, me quedé entre Fort Jackson y Fort Bragg un tiempo. Pero mi primera, se me mandaron para Alemania. En Alemania yo estuve 2 años, totalmente diferente. La vida fue impresionante al principio. ¿Te quieren escoger? ¿Te escogen o simplemente te mandan a donde ellos determinan o tú escogiste Alemania? Cuando tú firmas tu básico, cuando estás reclutando, te preguntan dónde quisieras ir en algún sitio, entonces también te ask for preferencias de sitio que te gustaría ir. Nuestra preferencia fue Alemania o Europa, Alemania, en otros sitios, pues Alemania, Japón, que yo me acuerde, Alaska, pues terminé en Alemania. Y Alemania para mí fue muy bueno, a mí me encantó, me gustó Alemania, me gustó ¿cómo te digo? La vida europea es diferente, pero las unidades que yo estaba trabajábamos 12, 14 horas al día. Estuve los primeros 7 meses, yo nunca llegué al pueblo, al downtown de donde estábamos, hasta 7 meses después que yo estaba en Alemania. Yo iba de noche, entonces un día pues me levanté y tenía un día libre finalmente, me fui de día y me perdí en el mismo sitio donde venía todas las noches o venía de noche. Porque pero no lo conocías, pero no. 7 meses había estado, no había llegado de día porque siempre estábamos trabajando. ¿Y Deutsch
¿Te dieron un entrenamiento en alemán en tu caso? Sí, también. Sprechen Sie Kleindeutsch. Okay. Teníamos clase, nos mandaron a clase, eso fue lo primero que hicieron, nos mandaron a clase por 2 semanas para coger clases de alemán, aprender un poco de alemán y aprender cómo es la manera de uno viajar y customs y cosas así que tenía que aprender. Acostumbrarse culturalmente también es otra cosa. Exacto. Dali, a ti te mandaron al sur de Corea, South Korea. Sí. Tú escogiste, qué interesante, o cómo termina una latina en South Korea. ¿Verdad? Yo no escogí nada. A mí me lo dieron y recuerdo de que cuando estábamos en el AIT, en el Advanced Individual Training, el día de que repartieron las órdenes, todos los que les dieron South Korea nos miraban como, ay, pobrecito, lo siento. Y todos los que iban a Alemania, like, yay, vamos a hacer una fiesta. Y porque ir a South Korea era bien restrictivo. Y en el área donde yo fui, fue bien cerca a lo que se llama the DMZ line, la línea del crucero del norte. En Corea del Norte, que siempre es un punto de conflicto. Oh, sí, y había muchas alertas, era más restringido, no podíamos salir siempre de la base. Y como Pedro, te envidio porque a nosotros no nos dieron nada de clases de cultura, de lenguaje, nada. Y yo creo de que fue porque sabían de que no íbamos a tener mucha oportunidad de salir de la base. Pero aunque fue restrictivo, sí tomé oportunidad el año que estuve allí de salir cuando podíamos. Es un país bien lindo, bien diferente. Y I wish de que hubiera podido viajar más, pero no tenía ese conocimiento, no nos educaron acerca de eso. Y después de que me fui, gente como Pedro, de que ya habían estado ahí unos años atrás, me preguntaban, ¿y fuiste aquí? ¿Y fuiste a Japón? ¿Y fuiste allá? No. Oh, es que no sabía de que pudieras haber ido bien barato. Y pues me la perdí. Una pregunta, yo te entendí, pero tú conociste a tu esposo también dentro de las fuerzas militares, dentro del Army. ¿Él es coreano? No sé. No. Él también estaba en el Army, él es guatemalteco. Guatemalteco. Sí. No, todo el mundo me pregunta eso cuando le digo, sí, lo conocí en el sur de Corea. No, es Chapín. Él creció en Maryland, irónicamente. Y sí, él ya estaba 6 meses cuando yo llegué a la base y así nos conocimos y aquí estamos 22 años después. Una pregunta, Pedro, ¿tuviste esa misma oportunidad? Es decir, uno pasa mucho tiempo, Pedro, en una base donde muchas veces ni sale. ¿Terminaste enamorándote también de otra persona enlistada en las Fuerzas Armadas, Pedro? Sí, mi primer matrimonio, sí. Okay. Mi primer matrimonio con mi esposa nos conocimos en Fort Hood. Estuve estacionado en Fort Hood, Texas, y nos conocimos. Estuvimos casados 24, 25 años, más o menos estuvimos casados cuando nos separamos. Nos conocimos y seguimos una carrera militar los dos. Ella se salió mucho antes que yo. Nosotros estuvimos en Corea 1 año también. Yo estuve en Corea y llegamos a viajar en Corea. Nunca salimos de Corea, pero había muchos sitios ahí muy bonitos. Lo que igualmente siempre tenía, el trabajo mío era cocinero. Tú mencionaste a los cocineros anteriormente. Mira. Yo fui cocinero y como Dali dijo, fue una idea que yo había trabajado en restaurantes anteriormente, antes de entrar al ejército, pues yo dije, voy de cocinero porque me da una opción que cuando yo salga, tener una vocación. Y me gustaba la infantería, terminaba siempre trabajando con infanteros, pero yo lo que vi que ser infantero sería bueno, pues está, cargas armas, aprendes de todo esto, pero que las vocaciones que sales del ejército, pues ¿cuál es?
no sabía. Lo que más puede hacer era policía o ir a colegio, si no o trabajar en law enforcement, que era lo más que iban a hacer. Que de manera yo terminé trabajando como un law enforcement officer. Después que salí era cocinero, pero trabajé en otra cosa. Claro, algo que tenga que ver con ese entrenamiento que ustedes tuvieron, algo relacionado con esa formación. Ya, por ejemplo, Dali y Pedro, ustedes dicen cuando termina, ¿es que realmente hay un momento en que de que todo concluye? Es decir, de que ya son 5 años, 10 años, o hay gente que puede pasar toda su vida en el Army, o hay un momento en que la verdad tienen que ser retirados. No sé, es que pregunto desde un mundo que no conozco. Sí, todos tienen sus límites. Si uno no avanza después de cierto rango, entonces le piden de que se retiren si ya cumplieron 20 años. Así que cuando yo hice Staff Sergeant E6, yo ya tenía unos supervisores de que tenían 9 años con ese rango y ya estaban cerca de los 20 años. Así que les estaban ya hablando diciendo, hey, ¿no has hecho el E7 o Sergeant First Class? Así de que ya vas a cumplir los 20 años, necesitas empezar a hacer tu papeleo para para retirarte, unless, te dan el próximo rango. Y después de 20, cada rango que le dan, uno tiene que cumplir 2 o 3 años dependiendo del rango. Qué interesante. Pedro, ¿en qué momento tú consideraste que 10 años ya era entonces el momento? ¿Fuiste tú quien decidiste o el mismo sistema te dijo ya es hora, entonces tienes que salir next, siguiente? No, yo decidí, era tiempo para salir. Estaba casado, pues, y nació mi hija y ya yo veía el futuro del ejército, ya era en ese momento del futuro del ejército, yo vi que nos vamos a entrar a muchos más deployments, saliendo de país, saliendo fuera de casa. Ya yo había estado... Perdona, pero digo que tenías el riesgo de deployment, vamos a traducir, de que te mandaran a otros lugares y que la situación se estuviera complicando y que fueran ustedes enviados a otros lugares. ¿Entendí bien? Sí. Ese era el problema. Yo sabía, yo estaba viendo salud porque desde 1992 para adelante hasta ahora, los deployments han subido mucho porque empezamos con Panamá, después de Desert Storm. Hay mucha gente que no se acuerda que nosotros ayudamos mucho. We got deployed cuando hubo el primer temblor grande en Haití. Para el verano del 92, nosotros fuimos a ayudar y sacaron mucha gente que se llevó a Guantánamo, Cuba, y estaban ahí, pues la unidad de nosotros fue ahí a ayudar a esa gente también. Y después de eso, pues tuvimos que Europa, mucha gente pues deployed para lo de Yugoslavia y todo lo que estaba sucediendo en Europa, y después tuvimos 9/11, todo empezó a correr mucho más rápido de lo que había corrido anteriormente. El ejército era bien lento y sí, uno tenía sus cosas y si estaba en ciertos equipos, pues era diferente. Pero todo cambió desde el 92, yo diría que desde el 90 a 91 hacia adelante cambió mucho el ejército. Entiendo. Ali, ¿cuál fue tu momento en que tú decides que ya era tiempo para ti? Eran 10 años también. Qué coincidencia que Pedro y tú tengan el mismo tiempo, 10 años. Pues fíjate de que fue lo mismo. Tuve a mi hija y yo sabía de que al tener mi primera hija quería tener mi segundo bebé inmediatamente. No quería esperar. Así que cuando tuve a mi primera hija, miré cómo me cambió todo. I experienced mucha discriminación. Fue como que se había hecho un pecado de haber tenido una hija. Porque me decían... Espera, estás hablando de discriminación no por raza, por ser latina, mujer, sino porque ya no eras una mujer madre. Sí, aunque sí, I experienced discriminación por ser mujer, por ser muy joven también y tener tanto rango.
Pero lo que me cansó fue eso de que cuando me hice mamá, hicieron retaliation. Sí, Y retaliación. me encantaba mi trabajo muchísimo, pero dije, no, ya no. Y también mientras que estaba embarazada con mi segunda hija, porque cuando tuve mi primera todavía yo quería terminar los 20 años y retirarme. Ujú. Y dije, no, 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 solo voy a dejar eso, no les voy a escuchar, pero ya después de tanto, porque fue por mucho tiempo, empezó la discriminación antes de haber salido embarazada. Yo todavía quería retirarme y estaba embarazada con mi segunda hija y ya había metido mis papeles para salirme, y me estaban mandando órdenes de deployment. Y a la misma vez yo estaba en mi compañía con una amiga de que estaba embarazada igual como yo, al mismo tiempo teníamos. Y ella se decidió quedarse y en el Army hay una regla de que a las mamás no se deben de mandar A lugares de conflicto. sí, pero después de haber tenido a sus bebés, después de 4 meses, y a ella la mandaron cuando su bebé tenía 3 meses. Y cuando sucedió eso, dije, oh, bueno, hice la decisión correcta porque no están siguiendo las reglas, porque esa unión de madre e hijo es bien importante. Y también ella se perdió todo el primer año de su hija y pues viendo de que eso les estaba sucediendo a muchas mamás, yo dije, yo no quiero eso, yo necesito decidir qué es más importante para mí como mujer y como con mi carrera y como madre, todo. como Claro. madre. Y también para ese entonces mi esposo ya se había salido y tenía problemas médicos por haber servido en el Army, así que yo era la caregiver. Y eso fue todo lo que influenció mi decisión de decir, mira, ya tuve 10 años muy buenos y la gente ahorita me está agotando, así que es tiempo de salirme porque ya no lo estoy disfrutando. Claro, Y es que así son 10 cerré años. todo. Claro, son 10 años. Pedro, 10 años, que vuelvo y repito, una coincidencia que ustedes dos tengan 10 años, pero es que me parece que eso es como los artistas, que a veces la gente no entiende que 10 años se hace por 20, Pedro. Son años intensos. Pedro alcanzó a mencionar que estuvo en Haití, en Yugoslavia, estuvo en varias situaciones y me imagino que tú también. Experiencias, Dali, ¿qué experiencia nos comparte? ¿De qué lugar, de qué te tocó? ¿En qué situaciones te tocó estar así rápidamente como nos contó Pedro, que él alcanzó a estar en tantas situaciones y en Sí. tantos lugares diferentes del mundo, Pues ayudando y aportando? fíjate de que yo fui bien suertera porque por ser mecánica no me mandaron a muchísimos lugares porque mi trabajo siempre era ayudar a los demás a preparar sus vehículos. Okay. Y aunque nos tuvieron en alerta, especialmente de 9/11, y también para algunos deployments a ir a ayudar a otros países porque había el tsunami de Japón, y cosas así. Y ya estaba todas maletas empacadas, estábamos esperando en la company por el avión que llegara y a última hora, 3 veces nos sucedió eso, a última hora, oh no, váyanse a la casa, no van a ir a ningún lado. Bien stressful porque uno está pensando, ok, me voy a ir, va a ser 1 año, así que ya me despedí de la familia, este es el plan en caso de que algo me sucede, y después uno está ahí intensamente esperando el avión, y después, no, váyanse a la casa, después sucedió 2 veces más, y al final nunca me fui a ningún lado, solo estuve ayudando a la gente que se fuera, así que eso recuerdo mucho, pero lo que más me encantó es tocar las vidas de algunos de mis soldados. Eso fue un regalo tan maravilloso porque hasta entonces no me di cuenta de que yo tenía el poder de ayudarle, de realmente ayudarle a otra persona. Y eso fue bien genial. Aparte de todo lo que contribuiste, porque ocuparse de la parte mecánica, tú lo dices fácil, pero es una tremenda responsabilidad también. Claro que sí. Pedro, ¿qué te dejó esos 10 años de servicio en las fuerzas militares o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Yo quiero, como uno dice, piggyback en lo que acaba de decir Dali, que uno a veces toca a la gente y no se da de cuenta. Después de 18 años, 19 años de haber estado fuera del ejército, uno de mis soldados me contactó para hablar conmigo en Facebook. Wow. Realmente me contacta y me busca. Me buscó y me encontró con muchos otra vez, pero que él específicamente me buscó
Y para ese entonces él es un Sergeant Major. Ok. Él se quedó en el ejército, now he's Sergeant Major, y me dice, mira, llevo casi 18 años buscándote para decirte gracias. Porque todo lo que tú, fuiste tú el que me embarcó en este rumbo. Claro. Todo lo que tú me enseñaste cuando yo estaba, tú ya estábamos juntos, es lo que yo he aplicado. Todo lo que, el encouragement y todo lo que tú me hiciste pasar. Y los momentos, porque yo era, lo trataba bien fuerte, tenía un carácter bien fuerte, teníamos más o menos la misma edad, pero que tenemos la misma edad. Pero yo soy supervisor, I'm the NCO, y él era el Spec 4, y I was a shift leader. Claro, tú eras su supervisor. Y claro. supervisor, pero él dice que yo fui que le cambié mucho en ese tiempo la vida y lo puse en el rumbo de donde él estaba, que cuando me contrató él era Sergeant Major. Y I was like, oh, yo no sabía. I'm like, pero es que uno nunca sabe lo que la gente uno puede tocar en estos trabajos. Sí, muy y importante. no solamente cuando los envían a ustedes a tantos lugares, porque pues como estamos teniendo esta conversación dentro del contexto del Día de los Veteranos que se celebra, por cierto, el día 11 de noviembre, pero es decir, con la ayuda que ustedes hacen al ser mandados a diferentes lugares del mundo, recordémosle a la gente que a veces no solamente es el servicio en Estados Unidos, es que Estados Unidos manda sus fuerzas militares a muchos lugares necesitados. Muchos sitios que uno llega a ir y la ayuda que uno presta. Ahora mismo la gente se olvida. Hay mucha gente que como es el deployment de ellos no es por guerra, es por ir a ayudar o a veces situaciones humanitarias, que a veces humanitarias, no exactamente, de conflictos ni bombas, sino como te mandaron a ti a Haití, que era para ayudar en un momento de un gran terremoto. Sí, bueno, eso fue, uno no está disponible a eso. O muchas veces que lo hacen aquí dentro de Estados Unidos. Si estás en National Guards o Reserve, también te mandan aquí a ayudar diferentes humanitariamente cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, cuando se quema en California o los forest fires, también hacen deployment para el ejército que los mandan. El ejército, la fuerza aérea, toda la fuerza armada tienen también sus bomberos y personas que mandan a trabajar en diferentes sitios en esas ocasiones. Y son necesarias. Medical staff van a donde quiera. Yo era cocinero, yo siempre terminaba en diferentes sitios. Yo creía que porque era cocinero, yo creía, no. Yo si estaba en la unidad me mandaban y yo los cuidaba. Eso era mi trabajo. Es un soldado que cumple una función, pero al final la función más importante es soldado. Así tú hubieras sido cocinero, pero tu primera función era soldado, y soldado tienes todo tipo de entrenamiento donde te necesitan. Sí. Dali, ¿qué te deja después de 10 años? Porque cuando tú miras hacia atrás, ¿qué te dejó a ti el pasar 10 años en el Army? Lo que pienso cuando me preguntas eso es de que cómo crecí como persona. Estoy muy agradecida por todas las experiencias buenas y malas, porque yo, looking back, era una niña con inseguridades y estaba preocupada, no sabía qué iba a hacer con mi vida y tenía mucho miedo pues de crecer y tenía mucho miedo de ser un failure. Y no, hice unas cosas maravillosas que pienso, oh, qué cool, si mis hijas van a tener hijas, a mis nietas voy a estar diciéndole, cuando tu abuelita estuvo en el Army. Tremenda abuelita, tremenda, muy bien. Sí. Mira, tú hablamos ya, esa experiencia es positiva. Si ustedes los dos la miran hacia atrás, estoy seguro que es positiva. Pero, Pedro, ¿qué tan, cuando tú decides salir, porque hay un aspecto que no conoce la gente? No solamente que ustedes son enviados y están en muchas situaciones de ayuda, ayudando a otros, muchas personas pierden la vida.
Muchas personas, y si no la pierden, muchas personas terminan su salud afectada, incluso porque pierden hasta brazos, piernas, y si no es eso, es su salud mental. 10 años se dice fácil, y habrá personas que piensan, oh, pero ellos obtienen muchos beneficios. Claro, pero yo quiero saber quién ofrece su vida, de estar lejos de su familia, vivir en otro universo, porque ustedes viven en otro mundo centrados, todo en función de ayudar y servir. Pedro, ¿qué tan difícil o qué tan fácil? Porque hay gente que no se ajusta, pero ¿cómo fue tu experiencia al momento de estar fuera de las Fuerzas Armadas? Oh, tú me mencionas eso. Eso fue difícil. Sí, Para mí fue por eso te pregunto, yo lo sé. Y para mí fue difícil porque el ejército para mí era todo. Mi esposa estuvo en el ejército, pero él tenía trabajo, pero me miraba a mí totalmente diferente como yo. Ella usó el ejército como un trabajo. El ejército para mí era 24 horas al día y en realidad era lo que yo tenía. Yo me ocupaba de diferentes cosas y para mí era 24 horas. Me llamaban a todas horas. Yo iba y chequeaba en los fines de semana a los muchachos que trabajaban para mí, my staff. I would check on them. Yo iba y los chequeaba en los fines de semana. Mi esposa, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque me sentía responsable. Iba y estaba seguro que todo el mundo estuviera bien. Me regresaba a mi casa. Y si teníamos que trabajar a las 4 de la mañana, yo estaba ahí a las 3:30 para estar seguro que todo el mundo estuviera ahí. Para mí, siendo un sargento, yo tenía la responsabilidad de gente. Y esa responsabilidad, y la responsabilidad caía en tus hombros. Tú te sentías responsable de tu gente y de lo que pasaba. Y quería ser un buen ejemplo. Claro, buen ejemplo. Un buen ejemplo. No quería llegar no puedo tener mis soldados llegando a las 4 y yo llegar a las 4:30. Para mí eso era, no podía ser. Si ellos tenían que estar ahí a las 4, ya a las 3:30 ya yo estaba ahí. Es un horario, estamos diciendo. El ejército también es que es un régimen que yo pienso que tiene muchos beneficios, como comenta Dali. Te da confianza, te brinda experiencia, creces como ser humano, estás ayudando a otras personas, hay beneficios propios, el crecimiento, pero salir de un régimen donde todo lo tienes dado. Yo sé porque tengo amigos que están en el Army. Y gracias por contarnos todos estos detalles, porque a veces, como ustedes están en otro mundo, no tenemos mucho contacto, pero yo sé que volver a la vida normal, a los civiles, implica que ya no hay una hora ya no te tienes que levantar a cierta hora, tienes que hacer tu propia comida, es decir, ustedes están en un régimen donde todo está dado y ni siquiera tienen que preocuparse porque su dinero, el pago, entra directamente y ustedes no tienen que estar mirando pagar la renta, cuánto tengo, porque ustedes están todo está hecho para que ustedes estén enfocados. Eso está hecho entre comas, porque cuéntanos. No llega así, el dinero sí te llega, pero que mucho en el ejército, si tú eres enlisted between y no tienes otras cosas, la paga no es suficiente. Exacto. La paga no es suficiente por lo que hace el soldado. Sí tienes beneficios médicos, tienes eso, tienes unos beneficios, pero la paga no es suficiente. Hay muchos que yo sé que están... Cuando dices la paga es suficiente, ¿cuando estás o cuando te retiras? Perdona. Cuando estás en el ejército no es suficiente. Yo conozco mucha gente que está en el ejército ahora mismo y están en food stamps. Exacto. Eso es lo que, bueno, hablemos de esto. ¿Cuál es la problemática a qué se enfrenta un veterano, una persona que ha servido un tiempo determinado a su país? ¿Cuáles son los problemas actuales? Exacto, muy bien. Tú dices que tú terminas con sellos de comida, no tienen ni siquiera comida. Pero eso durante estando en el ejército, no estoy hablando todavía cuando salgan, dentro en el ejército. Ya, es bien común. En el ejército. Y parte de la razón es pues porque primeramente cuando empiezan no le están pagando mucho. Yo recuerdo de que mi primer pago eran como $800 y de allí tenía yo que usar como 250 para mi ropa íntima porque a los hombres le dan sus underwear, a las mujeres el brasier y eso uno lo tiene que comprar uno mismo. Y también... Por eso tendría que cambiar, te digo. Sí, pues... Pienso de que ha cambiado un poco, pero también
piensen, todos estos muchachos nunca les han dado educación financiera personal. Así que sí, le están dando pago directamente una vez al mes, o como yo que elegí una vez al mes porque me encantaba solo pagar todo y ya dejar todo claro. Pero nadie nos educa de las cosas financieras personales, así de que sí, había gente de que no sabía manejar el dinero. Y también con tan poquito de dinero, aunque nos dan salud, medical health, lo sacan de nuestro pago, solo de que es subsidized, es un poquito más bajo, pero no es de que es completamente gratis, y especialmente cuando tenemos familia. Eso también es un pago mensual para darle los beneficios médicos a nuestros dependents. Así de que no es completamente gratis. Y gracias por preguntar eso, porque la gente tiene esta mentalidad de que estamos tan bien, de que somos, vivimos una calidad de vida tan buena porque nos dan housing, pero las casas que nos dan, recuerdo en Aberdeen, en Maryland, la casa, yo escuchaba todo lo que mi vecino decía, porque eran duplexes, Claro, pared de papel. Y claro, también, es una casa muy básica, muy sencilla. bien, y se quebró el air conditioner, tomó una semana para repararla. Algunas casas son abandonadas oficialmente, pero se las dan a los soldados porque no tienen dinero supuestamente. Hay muchos problemas, pero hay algunos lugares de que sí tienen condiciones mejores, pero que no vaya a creer la gente de que todo es perfecto y de que nos cuidan muy bien, porque no, yo Yo los tenía entiendo soldados. perfectamente. Sí. Recuerde, yo no estoy en la trinchera o no he estado en la trinchera como ustedes, como soldado, pero yo soy educador y entonces también hay una cantidad de mitos. Tengo que hacer otra charla como esta para pensar que los maestros tenemos las vacaciones pagadas. No es cierto, no tenemos el verano pagado. Muchos maestros, yo no tengo chicos y yo puedo vivir como con mi salario de maestro y tengo cierta organización, pero conozco quienes tienen hijos y no es suficiente el salario de un maestro para vivir y forma también, es decir, no estamos hablando mal, estamos hablando de los problemas que enfrenta la persona que decide cierta profesión. Volviendo a ustedes, porque esta es una conversación para ahorrar los veteranos, ¿a qué se enfrentan cuando una persona sale del sistema? ¿Y qué es lo más difícil para volver? Veo que ustedes saben que incluso para buscar trabajo, pues siempre dicen que hay unas que se tienen en cuenta si es veterano. ¿Qué tan difícil fue para ti volver a la vida normal y volver a... ¿Hace cuánto te terminaste tu servicio, Dali? Yo terminé en octubre del 2007, así que fue mala idea salirme en ese entonces porque estaba el market crash. Claro, hubo una Sí. burbuja que reventó y todo Oh my se fue gosh. abajo. Oh, sí, fue lo peor y como estamos en esa burbuja del Army, de que nos pagan cada mes, todo está bien y tenía rango alto, mucha experiencia, pensé, alguien me va a dar trabajo. Uh-huh. Y eso no Y fue la lo que realidad sucedió. es, No. Y cuando uno se sale, si uno se retira a los 20 años, entonces le empiezan a pagar su retiro. Pero a las personas de que no tienen 20 años mínimo, no nos dan nada. Uno se sale con cualquier retirement plan de que haya invertido, pero todo en ese entonces era cosa de uno mismo, de network, de conseguir trabajo, conseguir casa, todo eso. Eso es, uno está solo. reinventarte. Es reinventarte porque ya no estás en ese régimen. Oh, sí. Y también lo que I had a hard time with fue convertir el lenguaje militar de lo que yo hacía a mi resume en palabras de que la gente civil entendiera. Y como mira, algo que dijo... pensabas Sí. como militar y te Oh, tocó yeah. volver a cambiar hasta la manera de Pero- comunicarte, hacer hasta un Sí. currículum. Pero quiero hacer un punto de que la mayoría de nosotros, como Pedro y yo, que nos metimos al Army como teenagers, porque teníamos 17 años, Sí. teenagers, nunca supimos qué es la vida civil como adultos. Ok. Así de que ya, yo no sé qué edad tenía, como 30 y tantos años, salirme a la vida civil y perder esa identidad de que soy alguien en el Army, ¿verdad?
de repente uno es nadie en el mundo. Y eso, oh my gosh, fue tan difícil y para mí fue también porque mis hijas yo estaba embarazada con mi segunda hija, así que el mes después de que me salí, fui mamá otra vez. Así que me tuve que ajustar a ser mamá nueva. Mi esposo estaba teniendo problemas médicos y estaba yo abogando por él en el Veterans Affairs Medical System. Claro. Y ahora era mamá de que no tenía trabajo y el market estaba crashing, así que fue un desastre. Fue intenso, bien difícil. Wow. Y mucha gente no se da cuenta de que muchos veteranos pasan por cosas así. Muy difícil, hasta mentalmente. Para ti, Pedro, ¿cómo fue esa transición? Primero, Dali, déjame preguntarte también cómo fue la transición, porque para mí la transición más fuerte fue darme de cuenta de que el día tiene ahora 24 horas. Oh, yeah. Oh my God, tengo 24 horas. ¿Qué puedo hacer? Y lo que me hice también, como uno dice, overwhelmed. Sí, abrumado. Estaba abrumado porque de momento me encontré haciendo demasiadas cosas porque, tengo 24 horas. En el ejército 24 horas es todo muy estructurado. Yo sé que estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Y eso me overstressed por un rato. Tuve la experiencia, lo más que me ayudó a mí, yo trabajé un poquito, pero que ya yo salí en julio del 94 y para noviembre de ese mismo año estaba trabajando con el gobierno. Pues conseguí un trabajo del gobierno, empecé a trabajar en una prisión y tuve con ellos 27 años. Okay. Y me retiré, ya yo estoy retirado. Pero que eso fue una ayuda muy, muy importante para mí, pues, ese trabajo. Pero que muchas veces estaba overwhelmed, que no sabía cómo manejar mis horas y todo lo que tenía, porque creía que tenía más horas, pues 8 horas en el trabajo, pues tengo 16 horas, yo que duermo muy poco. Eso fue algo que el ejército me dañó el dormir. Unas secuelas, claro. Te duermo 5, si duermo 6 horas a la noche corrido, es un milagro. Y los doctores siempre, pero ¿cómo que tú funcionas? I don't know, this is cómo yo funciono. Es decir, ustedes sí recomiendan, Dali, porque mira, si vuelvo a Dali, mira, atrás tú tienes una foto que yo estoy mirando desde que empezamos a hablar. Muéstranos esa fotito. Atrás. Esa foto es de mi tiempo como drill sergeant. Fui esas personas de que cuando se meten al Army le gritan a la gente de que metan su bolsa, que le bajen la bolsa. Eso todo es organizado, es parte del programa. Y es una responsabilidad tan bonita y tan exhausting porque es largas horas, pero eso es cuando los nuevos soldados aprenden the fundamentals del ejército, esa estructura, la disciplina, todo eso. Y fue un gran honor poder haber hecho eso. Y como no hay muchas mujeres aún todavía de que pueden hacer eso y se necesitan. Así que es algo de que siempre les digo a las muchachas, no le tengan miedo al ejército. El ejército uno lo hace lo que uno quiere, aunque sí van a tener problemas y hay gente estúpida, solo igual como hay gente estúpida en la vida. En todas partes, te digo, no tiene que ver. Entonces, el trabajo y la vida en general, la vida no es fácil, pero tú recomendarías, me gusta esa parte positiva, tú recomiendas la experiencia a quien lo quiera hacer. Oh, sí, yo hasta a mis hijas les pido, please, por lo menos unos 3 años. Y ellas dicen, no, es que el college y esto, así de que, bueno, quién sabe qué van a hacer, pero sí, siempre le digo a las muchachas que lo hagan. Y una de las preguntas de que me hacen mucho, ¿y qué pasa si me violan? Porque esa es una cosa de que en las noticias siempre se ven, ¿verdad? Y les digo, pongan atención de que en las noticias lo hacen ver como que
cada mujer en el ejército le Es sucede. maltratada, violada y no es así. No te Pero preocupes, yo soy profesor y pareciera que cada profesor fuera un abusador Ajá. sexual y no entienden que es cualquier profesión. Hay médicos buenos y malos, y que somos más la mayoría buenos, serios y profesionales. Eso pasa en toda profesión. Sí, pero es un trabajo perfecto si se hallan de que no tienen solución de salir de situaciones malas o de la pobreza. Le dan entrenamiento, le dan comida, le dan casa, le dan experiencia, le dan certificados, le dan experiencias de la vida y oportunidades de viajar y de la educación, que fue algo de que yo tuve el honor de aprovechar. Yo saqué mi maestría y todo pagado por el GI Bill y el Army, porque cuando uno está durante el Army sirviendo, tiene tuition reimbursement o tuition assistance, así de que se puede y uno hace lo que decide hacer. Entiendo. Pedro, tu experiencia, ¿la recomiendas? ¿Fue positiva? Y si alguien de tu familia ha tomado ese camino también. La recomiendo. En mi familia, mis hijos y mis hijas no han querido entrar. Yo todavía le digo a mi hijo, que ahora tiene 24 años, le digo que debería ir a servir para que coja ese momento. Yo soy de los que piensa y no todo el mundo piensa igual. Hay mucha gente que sale y dice que nunca haría eso otra vez, no lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Es una experiencia, para mí es una experiencia fuerte, te da un carácter, te pone en una visión diferente del mundo. Las experiencias que tuve yo no las cambiaría por nadie. Tuve experiencias buenas, tuve experiencias malas. Las malas uno las echa para el lado y vive con las experiencias buenas. Pero por supuesto hay que mandar el mensaje que no hay, la vida es la vida. Y igual Exacto. yo como maestro, hay gente que se retira y dice nunca sería maestro. Yo lo recomiendo, es decir, quien tiene, hay un llamado y cada uno tiene que responder. De pronto será por 3 años, 5 años, 10 años, pero la experiencia de los dos, ustedes la recomiendan. Y te doy bendiciones por ser maestro, porque eso no es fácil tampoco. Sí. Yo he dado clases y doy clases online, pero he dado clases y he dado clases adultos. Yo daba clases de español a DOJ personnel cuando trabajaba, como que empecé, una de las cosas del trabajo mío fue dar clases en español. Y yo daba clases de español a los que trabajaba, FBI agents, US y es difícil. Yo decía, yo hago esto por una semana, por 40 horas. I'm like, esto no es fácil. Imagínate yo bregando con niños aquí todo el... No. Oh, yeah. Mucho respeto a los maestros también. Disculpa, yo también cuando saqué mi maestría, yo pensaba ser profesora, pero vi y I'm like, oh no, esto no va a ser para mí. es una dedicación bien especial. Es bello. Me encanta bregar ahora que lo que hago online me encanta. Tengo gente de todas edades cuando doy mis clases, pero que no es fácil. Pero no. Mi experiencia con el ejército la recomiendo. Sí, la recomiendo a cualquiera que quisiera que mi hijo vaya. Si mi hija también he hablado con ella y le he recomendado sí que vaya. Es una buena oportunidad. Yo soy de los que pienso que todo el mundo debería servir en el ejército por lo menos mínimo 2 años. Yo también. 2 años, porque te da una experiencia muy grande. Integral, redonda, te expone al mundo, de todo, te da fuerza, carácter. Y la otra cosa es el servicio para el país. Los israelitas, todo el mundo va al ejército. En Israel todo el mundo va al ejército y va mínimo 2 años y yo no entiendo por qué no podemos hacer eso. Y la experiencia va a ser fuerte. Sí. No todo el mundo tiene la misma experiencia. Sí hay gente que te encuentras que pueden ser malas, pero hay mucha gente, la mayoría de la gente que va a encontrar te van a dar apoyo, te van a dar conocimiento, te van a ayudar en el resto de tu vida. O como yo tengo experiencia, tengo un hombre que siempre se me queda en la cabeza, que fue un sargento, Sergeant First Class Banks, que después de estar trabajando un par de semanas, él me echa para acá y me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Mírate, corrígete, que cuando vengas al trabajo por las mañanas estés así, quiero que estés bien erecto, tu uniforme quiero que sea así.
Y no importa si estás trabajando en la cocina, te ensucias hoy, mañana viene o totalmente no. Y no me importa a qué hora te acuestes, al próximo día vienes así, si no te veo así, vamos a hablar. Y yo cogí eso muy en serio. Yo dije, pues, fui y me arreglé y cambié toda mi actitud de muchacho desde cumpliendo 18 años. Claro. Y todo cambió porque este hombre me dio esa oportunidad. Mucha gente no tiene esa experiencia que alguien lo coge por las manos y le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y el ejército te da eso. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo también, mira, esto es muy, gracias por esas palabras también para los que somos o hemos sido en algún momento educadores. Curiosamente, Dali, yo también pienso que Dali y Pedro, que yo también creo que los maestros, todo el mundo debería tener la experiencia para ser profesional, deberían todos ser maestros. Incluso esa experiencia deberíamos ser 1 año, 2 años soldado, 2 años maestro, porque además se pasa conocimiento y se pasa experiencia y la oportunidad es muy bonita. Se mira diferente del mundo después. Bueno, nadie la tiene fácil. Mire, Dali y Pedro, muchísimas gracias por su tiempo, pero antes de despedirnos, porque esto es una manera de honrar a todas las personas, ustedes que han pasado por ahí y quisiéramos ¿qué ideas nos pueden dar, Dali, para cada 11 de noviembre se celebra y se honra la gente que ha servido, que no es un número pequeño? Yo estaba mirando las cifras y hay unas cifras, no sé qué tan desactualizadas estén, pero decía que 21 millones de personas están ahí. También habla el número de personas de mujeres, que cada vez son más mujeres las que también sirven en las Fuerzas Armadas, y las minorías, que también muchas veces se olvida, y no solamente latinas, también hasta la parte asiática, afroamericano también, que sirven ¿cómo podemos decirle gracias? Cuando yo veo a alguien, Dali, ¿qué idea nos puedes decir? ¿Cómo podemos decir gracias o qué podemos hacer en un día como el Día de los Veteranos? Muy buena pregunta. Pues mucha gente le gusta darle las gracias personalmente a los soldados, pero les voy a decir de que algunas veces se siente uno un poquito incómodo. Es un poquito raro porque para nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo, pero para ayudar aún más, pueden llamar a cualquier base y pedir oportunidades como dar su tiempo, a dar mentorship, también a las familias, especialmente a las familias, porque muchas veces a la gente se le olvida de que ellos también están sacrificando mucho de su tiempo, sus carreras y todo, así de que si puede uno ayudar, sean donaciones, donación de su tiempo, ayudar a los hijos a ir al colegio. Hay muchísimas maneras, y también políticamente, como llamar a sus senadores y decir, hey, veo de que a los soldados en el VA Medical Center de Baltimore no les están dando oportunidad de esto o del otro. Por favor, sean abogados para nosotros, porque aunque después de que nos salimos del ejército, lidiando con cosas relacionadas al ejército como el VA, a veces es bien difícil y necesitamos personas, especialmente los que necesitan mucha ayuda médica. Por ejemplo, si uno llama al VA Medical Center de que esté cerca de ustedes, ellos le van a decir, oh sí, vengan a donar su tiempo. Hay muchas cosas de que pueden hacer de la casa y a veces ir a los hospitales, especialmente ahorita de que abrió todo de COVID. Solo necesitan gente de que se vayan a sentar con los veteranos de que están solitos y no tienen familias, que les platiquen, que les lea un libro o algo. Así que de esas maneras, gracias por preguntar. Ok, Pedro, tú que pasaste también por ahí, ¿cómo te gustaría o qué hace uno para honrar y darle gracias a los veteranos? Para honrar y darle gracias. Es como Dali dice, nosotros a cualquier veterano que uno le dice, ay, gracias por servir, siempre estamos como un poco incómodos. ¿Cómo contestamos eso? Decimos gracias, pero hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. Pero cómo honrarlo sería
pasar esos momentos, si quieres, si puedes ir a un hospital y say, can I volunteer my time? ¿Puedo ser voluntario, ayudar o coger en una comunidad o un grupo? Vamos, que lo he hecho anteriormente, hemos colectado cosas para los soldados y lo hemos llevado a Maryland y al hospital, a los hospitales y dejarlo para los soldados que están ahí, porque hay muchos soldados que vienen que están muy afectados. Y también pasar el tiempo, si estás cerca de una base, ¿qué puedes hacer con tu tiempo? Aunque sea 1 o 2 veces al año. How can I help? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para donar un par de horas para venir a ayudar o sentarme o escribir? O simplemente conseguir unas direcciones y mandar tarjetas ahora de Navidad o contactos. Sí, para hacer hello. No era algo tan bello cuando estaba en deployment que recibir cartas o tarjetas de personas de alrededor del mundo diciendo gracias o contactándonos para hablar o de dar un mensaje, y a veces hacíamos relación que le escribíamos para atrás y estaba haciendo back and forth mail. Y eso era mail, ahora tenemos email, pues que el soldado ahora tiene emails y tiene otra manera de contactarte, pues sería una buena manera también hacer contacto con diferentes soldados para, mira, estamos aquí esperando que regrese o estamos aquí por ti, si necesitas ayuda, ¿qué es lo que necesitas? Como otra vez dije, hay muchos soldados que necesitan ayuda y estoy hablando de ayuda económica y no tienes que mandarle dinero, pero que también que en eso, like local bases, que necesitan food pantries, que necesitan comida, que los soldados van y recogen. Porque la gente se olvida, como yo le dije, Dali y yo estábamos hablando, hay muchos de esas familias que están en el ejército, pero viven muy pobres. Hay mucha gente que no se da cuenta de que el soldado vive pobre. Claro. No tienes que llegar a cierto punto y con todo y eso se ayudan uno mucho al otro, pero hay muchos que viven muy pobres. Si tienen una familia grande, entran al ejército y después tienen 4 o 5 hijos. No es suficiente. No es suficiente. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que era una manera, primero, de que conociéramos lo que hay detrás de formar parte del Army. Un trabajo que yo como educador veo que las nuevas generaciones a veces... no por desconocimiento, quiero decir, los chicos a veces no saben que incluso el poder estar y vivir en paz en Estados Unidos, el país número 1 en libertad, no solamente por Estados Unidos, yo abogo, yo soy latino, me hice americano y estoy muy orgulloso de ser americano porque conozco el americano que de verdad va y ayuda a otro alrededor del mundo. Entonces, me parece importante que a veces hasta enseñarle a nuestros hijos el respeto por esas personas que están allá, porque no solamente, una cosa es estar desde la trinchera viendo por la televisión y otra cosa cuando está el hijo, el papá, el hermano está sirviendo y muchas veces ellos terminan dando el último sacrificio, como decimos, que es la propia vida. Muchísimas gracias. La verdad, esta es mi manera de honrar y de dar a conocer lo que significa ser veterano. Hoy por hoy les doy gracias a ustedes. Bueno, pues también que Dios los bendiga porque ustedes han ayudado a tener un país y un mundo mejor. Bendiciones para ustedes. Gracias, Dali. Gracias. Y Pedro, estamos en contacto. Les agradezco. Desde la trinchera, hoy recordamos la gente que está al frente y los que ya han servido. Desde la trinchera pienso a nuestros soldados. Desde la trinchera yo te escribo.